Buenas tardes, mi nombre es Violeta Edad, soy profesora de Historia y especialista en enseñanza de las ciencias sociales y les vengo a compartir una presentación vinculada a las invisibilizaciones sociales de la enseñanza y la particular relación que tiene esto con el- la formación docente inicial. Como podrán ver, eh, seguramente en la presentación, yo trabajo como profesora en el nivel secundario y en el nivel superior, acá en la provincia de Córdoba, en Argentina, y particularmente en la Universidad Nacional de Córdoba, y en un equipo de investigación que trabaja específicamente en las representaciones sociales de las y los docentes, eh, vinculadas a las invisibilizaciones sociales y a las transformaciones o las posibles transformaciones que se podrían generar para poder, de alguna forma, romper con esta historia tradicional, una historia hegemónica que no, de alguna forma venimos tratando de como de romper con esta idea de que solo hay una sola historia y que la formación docente inicial es ese momento fundamental y particular para ponerla en cuestión. Entonces, como les había comentado previamente, el trabajo que hago en investigación también se vio reflejado en un trabajo de especialización que tiene que ver específicamente con esto de poder de alguna forma vincular la formación docente inicial con estas nuevas perspectivas en la enseñanza de las ciencias sociales y eh, la, el abordaje de problemas sociales relevantes. En este sentido, las preguntas que inician esta conversación o que movilizan tanto este trabajo como las futuras, como las investigaciones que vengo realizando posteriormente, tienen que ver con que estas voces que han sido y que son invisibilizadas de la enseñanza y que ya voy a definir específicamente a qué cuestiones estoy haciendo referencia. En este sentido, la primera pregunta es, ¿quiénes quedan afuera de nuestras aulas? Y en esa historia tradicional, en esa historia hegemónica, ¿cómo romper con estas prácticas de invisibilización que tenemos instauradas como profesores y profesoras ya desde nuestra propia formación docente? Entonces, eh, existen voces o experiencias que han sido invisibilizadas o que son inválidas para la enseñanza. ¿Qué cuestiones nosotros proponemos para enseñar historia en los distintos niveles obligatorios? ¿Cómo se vincula eso con nuestro proceso formativo, es decir, con la formación docente inicial, pero también con la formación docente continua, es decir, cuando nos seguimos formando y capacitando? Y también, y la pregunta que orienta, y la vamos a recuperar varias veces en esta exposición, es ¿qué necesitamos saber y saber hacer para poder romper con estas prácticas de reproducción de desigualdades e invisibilidades dentro de las prácticas de enseñanza de la historia? Entonces, pensamos que a partir de la problematización del presente, de pensar estos problemas socialmente relevantes que nos invitan a pensar la historia y a pensar la enseñanza de la historia particularmente de una forma renovada, donde no solo nos pensemos
pensemos la historia para la transmisión, sino también nosotros y nosotras docentes nos pensemos en la historia, reconocer nuestra propia historicidad y así poder construir, para poder transmitir posteriormente a nuestras y nuestros estudiantes, poder construir una, una conciencia histórica crítica que vincule el pasado, el presente y el futuro, vinculado a problemas históricos reales. Los problemas históricos reales no necesariamente tienen que ver con el presente, sino que tienen que ver con preguntas o problemas que han quedado pendientes históricamente, que son una deuda o una herida de nuestra sociedad y que nosotros vamos a poner en cuestión o en discusión en el aula. La idea no es tampoco dejar de pensar la historia en su dimensión, en la cuestión del tiempo pasado, sino a ese pasado revisitarlo desde el presente, pero también y fundamentalmente, como proponen muchos didactistas de ciencias sociales, particularmente Anton Santi Esteban, poder pensar en futuros posibles. Otra forma de construir ese futuro que como sociedad tenemos pensado, lo pensamos, lo ideamos, lo deseamos. Entonces, para poder reflexionar en torno a esto, primero, el primer paso es poder pensarnos a nosotros docentes, reconocer nuestra historicidad y a partir de ahí poder hacer intervenciones particulares en lo referente a cómo enseñamos historia, qué cuestiones o qué herramientas todavía tenemos pendientes de aprender o de incorporar para poder cuestionar nuestros propios prejuicios, nuestras propias formas aprendidas y posteriormente esa problematización, esa reflexión nos tendría que abrir las puertas y brindar la posibilidad a pensar tanto contenidos renovados como formas renovadas para enseñar ciencias sociales. En este sentido, hay dos dimensiones que les propongo para que lo pensemos. Primero es, como ya había adelantado, pensar los problemas socialmente relevantes, es decir, cuestiones socialmente vivas, cuestiones socialmente candentes, de acuerdo a el marco teórico que nosotros trabajemos, y que estas cuestiones nos habiliten a hacernos preguntas que la historia tradicional no se hace. ¿Cuándo tenemos que empezar a hacer o a pensar en estos problemas socialmente relevantes? Desde nuestra formación docente inicial, porque la posibilidad de venir docente y poder romper con ideas tradicionales y hegemónicas implican que yo aprendo nuevas formas y construyo nuevas formas desde mi propia formación. Entonces, a partir de estos problemas socialmente relevantes y no solamente como contenido, sino también como metodología, que esto ya voy a profundizar al final de la exposición, a estas cuestiones incorporarles el abordaje de invisibilizaciones sociales. Entonces, estas invisibilizaciones sociales y el abordaje de problemas socialmente relevantes tienen que ver con una visión crítica y renovada de la didáctica y la historia. Son cuestiones que se vienen discutiendo hace tiempo, no es algo particularmente novedoso, pero sí genera o parte desde una complejidad particular de poder intervenir con formas que son históricamente definidas y que están de alguna forma cristalizadas dentro de la enseñanza de la historia en las instituciones educativas en las que participamos. Por ese motivo, consideramos relevante poder intervenir sobre la formación docente inicial porque es el primer momento de reflexión profunda que tenemos los profes y las profes para poder pensarnos y también incorporar dimensiones que no se han pensado con anterioridad cuando somos estudiantes del nivel secundario o ya mismo en la carrera universitaria, y que tiene que ver con poder romper con ciertas lógicas de reproducción que existen dentro del sistema educativo y dentro de la enseñanza de la historia.
Entonces, cuando nosotros pensamos las invisibilizaciones sociales, estamos pensando, es el estudio, se han estudiado a partir de distintas disciplinas, desde la filosofía, desde la sociología, en general, desde la ciencia política también, es esta invisibilización no implica la no existencia, pero la no existencia material, pero refiere a la no existencia social de grupos, y también esa no existencia social corresponde a un contexto social, cultural, histórico determinado. Entonces, eh, la categoría de invisibilización social hace referencia a existir en este mundo, a ser y estar en el mundo, pero a no ser ni visto ni escuchado a nivel social y cultural. Entonces se niega la existencia, y la búsqueda que nosotros tenemos para poder romper con estas invisibilizaciones tiene que ver con las políticas de reconocimiento o el reconocimiento desde una perspectiva de la filosofía crítica. En este sentido es que nosotros trabajamos, nosotros desde el equipo de investigación y también algunos autores que están trabajando en otros equipos de investigación en América Latina y en España, trabajamos las implicancias teóricas y metodológicas que implica el abordaje de las invisibilizaciones en la enseñanza de la historia, pero no solamente desde la didáctica de las ciencias sociales, sino también desde pensar estos aportes de la teoría crítica, desde la perspectiva de género o las perspectivas decoloniales, que nos permiten, de alguna forma, y como se titula esta exposición, romper con la burbuja de la historia, entendía la historia como una historia tradicional, eh, para poder realizarnos en un primer momento nuevas preguntas, que estas nuevas preguntas signifiquen una búsqueda de minar y de romper con estas cuestiones que están tan instaladas en la enseñanza, como quiénes son los protagonistas de la historia, qué voces son las que se tienen en consideración cuando uno enseña algún periodo, algún proceso histórico particular, y también no solamente romper con una narrativa histórica tradicional, sino brindar posibilidades de pensar nuevas narrativas, otras narrativas, y esas narrativas implican fuentes históricas distintas, preguntas de investigación distintas, prácticas en el aula y en las instituciones se rompan con esta idea de la historia tradicional, y que también habiliten el protagonismo y la participación de las infancias en el ámbito educativo, si estamos trabajando, por ejemplo, en el nivel secundario o en el nivel inicial y primario, pero también que busquen cuestionar nuestras propias prácticas y nuestros propios eh, fundamentos o supuestos que existen detrás de nuestras decisiones adentro del aula. Entonces, cuando nosotros transmitimos acríticamente los contenidos, porque así lo dice el currículum o así lo establece el manual con el que nosotros estemos trabajando, reproducimos ciertas narrativas que no necesariamente son parte de nuestro marco teórico o no coinciden necesariamente con nuestros fundamentos. Entonces, el objetivo es que en la conformación histórica de estas narrativas podamos realizar algunas intervenciones con el pensando o teniendo como meta poder romper estas invisibilizaciones, tratando de identificar quiénes son estos grupos, quiénes son estos territorios y quiénes son estas experiencias que se ha denominado que no hacen historia. Es decir, quiénes son los grupos sociales que han estado en todos los procesos y que no son tenidos en cuenta para las narrativas históricas, y particularmente, primero, y esto es el inicio de la propuesta que nosotros tenemos, es poder conocer y reconocer estas existencias que han sido invisibilizadas. Entonces, no solamente reconocerlas, sino también cuál es el rol que nosotros tenemos como profesores y profesoras para poder intervenir en estos procesos de invisibilización. Y de esta intervención en los procesos de invisibilización, pensar qué herramientas
necesitamos adquirir o construir para cuestionar nuestras propias prácticas de invisibilización. Entonces, aunque nosotros estemos trabajando en la ciudad de Córdoba particularmente y investigando en la ciudad de Córdoba, estas herramientas como preguntas, como posibles intervenciones, nos ayudan a pensar que existe la posibilidad de hacerlo tanto en Ciudad de México como en otros países de Latinoamérica, o pensar, por ejemplo, qué cuestiones, o iniciar con la pregunta de qué historia estamos enseñando, sin importar cuál sea esa historia, si corresponde, identificar si corresponde a una narrativa tradicional, una narrativa hegemónica, o qué cuestiones podemos construir a partir de eso. Entonces, volvemos a esta cuestión de que cuando nosotros estamos trabajando en visibilizaciones sociales, no es solamente, no alcanza solamente con nombrar o visibilizar un sujeto, tema o cuestión particular. Es decir, si nosotros trabajamos con algunos materiales, algunos manuales que tienen al pie de página o un cuadro al costado hablando, bueno, la historia de las mujeres o la historia de pueblos originarios, eso no tiene que ver con un proceso complejo de reconocimiento de la invisibilización, sino con, de alguna forma, adecuar en la narrativa tradicional estas nuevas preguntas que surgen desde la historiografía, pero fundamentalmente desde la didáctica de las ciencias sociales. Entonces, acá Sangüesa, que es un autor español, nos ayuda a pensarlo y también a romper con esta idea de solamente es visibilización, invisibilización, sino que cómo hacemos esta ruptura compleja. Él nos aporta la posibilidad de, a partir del reconocimiento de las condiciones particulares donde nosotros enseñamos, las instituciones, la ciudad donde enseñamos, el país donde enseñamos, tenemos que construir formas materiales, formas también teóricas, para poder contribuir a la reflexión crítica de los profesores y las profesoras, y también para poder identificar en las personas que habitan nuestras aulas, que habitan las instituciones donde trabajamos, dónde intervenir, cómo intervenir, y que también sientan o participen en los procesos de visibilización de ciertos sectores que podemos identificar en nuestros propios territorios. Por ejemplo, las desigualdades de género, las desigualdades o la exclusión de pueblos originarios, el adultocentrismo y las exclusiones de las infancias en cualquier tipo de relato histórico, y también desde la toma de decisiones dentro de las instituciones, por ejemplo. Entonces, no es una cuestión solamente macrosocial. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente tiene que ver con un proceso que nos excede en términos materiales, sino que también nos brinda la posibilidad, esto de trabajar con las invisibilizaciones sociales, de pensar la escala del aula, la escala de la institución, para abordar problemas sociales e históricos relevantes en nuestra propia experiencia vital. Esto que implica que no necesariamente tenemos que buscar los problemas afuera o lejos, sino que la idea o partir de una pregunta genuina, que esté involucrado las personas que habitan el aula, que estén involucrados nuestros propios territorios, es el inicio para el cuestionamiento de las invisibilizaciones sociales, de una narrativa hegemónica, y la posibilidad de empezar a proponer nuevas narrativas, narrativas contrahegemónicas, narrativas que nos ayuden a pensar y a pensarnos en y para la historia. Entonces, una de las propuestas que tenemos para poder entendernos como propios protagonistas, como nosotros, docentes, como protagonistas tanto de los procesos de aprendizaje que proponemos, y a nuestros estudiantes también, pero también en la historia y en la escala política y social en nuestra comunidad, es poder trabajar a partir de la interdisciplinariedad. Entonces, cuando uno trabaja interdisciplinariamente, cuando uno trabaja adquiriendo o buscando herramientas que no necesariamente hayan sido tradicionalmente de la historia,
nos abrimos a la posibilidad de pensar nuevas preguntas y esta interdisciplinariedad nos habilita también construir respuestas de una forma colectiva y que nosotros estemos de alguna forma construyendo, contribuyendo al trabajo con otros y con otros. Uno de los autores que nosotros trabajamos también es Ramallo, que es de la Universidad Nacional de La Plata, y él nos aporta cuestiones vinculadas a la perspectiva decolonial y les voy a leer brevemente una cita porque nos habilita la posibilidad de pensar tanto teóricas como metodológicamente el abordaje de las invisibilizaciones sociales en la escuela y en nuestras prácticas de la enseñanza. Entonces, si existe una historia que es hegemónica y que domina, también puede existir una historia contrahegemónica, que sea una herramienta de liberación y de humanización. Es en esta encrucijada donde nos convocamos a caminar en un acto de recreación de alternativas y de hilos, de nuevas tramas de significado que incorporen experiencias y voces otras. Entonces, como recuperábamos anteriormente, la idea de poder cuestionar esta historia hegemónica tiene que ver con la construcción de una nueva narrativa, de una narrativa vinculada a otras experiencias y también de poder pensarnos como protagonistas de ese proceso de construcción como docentes de historia y incluir a nuestras y nuestros estudiantes. Entonces, la idea de romper con la reproducción y la naturalización de ciertos relatos y discursos habilita la posibilidad de que no dejemos afuera historias que son valiosas para la comunidad, que no dejemos afuera actores sociales que son relevantes para pensarnos a nosotras y a nosotros mismos en la historia, porque en la construcción de identidades sociales y culturales, si nosotros tenemos narrativas centradas, por ejemplo, solamente en hombres blancos poderosos, hay un montón de representaciones o de posibilidades de representaciones que quedan por fuera de esas historias tradicionales. La idea es, volvemos a lo que presentamos anteriormente, no adherir o añadir a un pie de página, a un costado, la historia de las mujeres, de pueblos originarios, de disidencias, sino poder plantear preguntas que verdaderamente rompan con los discursos históricos tradicionales. Y a partir de esa ruptura, poder conservar lo que consideremos necesario para poder construir una nueva narrativa, pero incluir estas otras voces y otras experiencias que habilitan la posibilidad también de ser un ejercicio de identificación. Está muy lejos la historia, hablando en términos teóricos, pero también temporales para nuestras y nuestros estudiantes. Entonces, esa lejanía tiene que ver con que sus vidas, sus historias, no entran dentro de lo que nosotros enseñamos y particularmente vamos a abordar. Pero la búsqueda no es, bueno, no enseñamos esto, sino que ahora le preguntamos a los chicos y las chicas o pensamos solamente en lo que ellos quieren, sino que creamos herramientas para pues, que ellos y ellas se cuestionen su propia experiencia vital y que puedan tener otras zonas de identificación, otras formas de vincularse con la historia y con la historia entendida como una herramienta para poder construir conciencia social e histórica crítica. Así que esta problematización que nosotros planteamos a partir de los problemas socialmente relevantes y las invisibilizaciones sociales, no tienen que ver con incorporar temas nuevos, sino que también y fundamentalmente desde mi perspectiva tienen que ver con la construcción de nuevas formas de enseñar y de aprender ciencias sociales. ¿A qué me refiero con esto? Es que no vamos a poder romper con ideas hegemónicas, sociocéntricas, de la enseñanza de la historia escolar si no ponemos en cuestionamiento nuestros propios métodos de enseñanza. Habilitar la palabra
pero habilitar la palabra conciencia, no para que respondan lo que nosotros queremos, sino hacer preguntas que sean valiosas para poder iniciar una conversación histórica, una conversación política en el aula de las ciencias sociales. Es una forma de romper con una idea tradicional de que solo se aprende historia leyendo y escribiendo, también se aprende historia dialogando, y ese diálogo, esa pregunta inicial es nuestra, y como profesores y profesoras de historia tenemos que generarla. Entonces, y para cerrar la idea, específicamente el vínculo que existe entre el abordaje de problemas socialmente relevantes e invisibilizaciones sociales con la formación docente inicial, hay algunas preguntas con las que en general abrimos, pero también cerramos nuestra investigación, que es no solamente qué herramientas, o esto es parafraseando un texto de Jean Piaget, que es el de qué necesitamos saber y saber hacer para romper con las prácticas de reproducción de la historia hegemónica y de las desigualdades e invisibilizaciones. Existen muy pocas probabilidades o posibilidades dentro de la formación docente inicial de hacernos estas preguntas. En general, las y los estudiantes de los profesorados o de las carreras de licenciatura en historia no, no se plantean estas preguntas, también porque los profesores y las profesoras no inician esta conversación. Entonces, si nosotros pretendemos que los chicos y las chicas, los estudiantes en el aula se pregunten por su propia experiencia como estudiantes, pero también como ciudadanos, como agentes sociales que participan y se vinculan comunitariamente, los docentes nos preguntamos alguna vez cuál es el rol que cumplimos, no solamente en las instituciones, sino en la sociedad en general. Nos preguntamos qué lugar existe para lo que nosotros deseamos o las inquietudes que tenemos en nuestro devenir docente. ¿Estamos nosotros, tanto individuos como colectivamente, presentes en nuestras propuestas de enseñanza? Y existen momentos o de reflexión o de inclusión de la pregunta de qué profesores de historia queremos ser, deseamos ser. Entonces la pregunta, al trabajar las invisibilizaciones sociales desde la formación docente inicial, habilitamos preguntas que deberían o que pueden romper con ideas tradicionales donde esta asimetría entre el docente, ya sea docente universitario o docente de nivel secundario y alumno, no tienen un vínculo cercano. Nosotros no es la relación de asimetría y la relación de poder van a continuar, pero la pregunta sobre qué profesores queremos ser tiene que ser fundamental, porque si entendemos la formación docente como un proceso de subjetivación particular, donde devenimos docentes de historia, cuando entra nuestra existencia individual y colectiva en esa pregunta. Entonces, y para finalizar, les comparto una breve cita que es de una autora argentina muy importante, se llama Morgade, eh, que si nosotros habilitamos la posibilidad de incluir en nuestras aulas lo emocional, lo singular, lo subjetivo y lo intuitivo, y también el cuerpo con sus necesidades, exigencias y deseos, también podemos construir o nos habilita a construir prácticas educativas que nos incluyan a todos y a todas, y también tratar de romper, como venimos y como se nombra esta exposición, con esta idea de que hay un silencio, hay voces que son silenciadas, y efectivamente, si nosotros habilitamos nuevas formas, no habilitamos también nuevas voces, nuevas experiencias, y ya no deberían, volviendo a esta metáfora, quedar fuera de las aulas nuestras propias experiencias, sino incluirlas también para pensar problemas sociales relevantes y pensar nuevas narrativas para la enseñanza de la historia.
Muchas gracias.